Y vamos a hablar de la reforma laboral. ¿Qué es lo que decía el DNU? ¿Qué es lo que se está presentando? ¿Cuáles son las oposiciones que tiene? Vamos a hablar con Guillermo Lizarrondo, especialista sobre este tema. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. Bueno, vamos a, primero que nada, entender cuáles son las diferencias que había entre el DNU y la ley que se está presentando. ¿Qué es lo que se sacó y qué pasaba con esas restricciones que la justicia había puesto a la reforma laboral? Bien, Santiago, la primera diferencia, por supuesto, la más notoria, es el modo en el cual se está intentando llevar adelante esta reforma laboral, ¿sí? El primer paso que dio el gobierno, como bien dijiste vos, fue a través de un decreto de necesidad de urgencia, es decir, sin intentar pasar por el Poder Legislativo. En ese caso, en el verano, la Justicia Nacional frenó esa reforma laboral, frenó esos artículos del DNU, suspendiendo sus efectos. Esa suspensión fue más que nada por una cuestión de forma, ¿sí? Esta idea de un decreto de necesidad de urgencia para tratar un tema laboral. Actualmente el gobierno comenzó esta segunda estrategia donde intenta reformar justamente la legislación laboral, pero a partir del proceso democrático legislativo. Está Claro. intentando en esta ley de base que está entrando por el Congreso, que está en comisión en realidad, está intentando sumar algunos artículos que estaban en el DNU y restando otros. Entonces, la primera diferencia es la forma. Ahora lo está intentando hacer, como bien dijiste, a través de una ley. Ahora, el tema de fondo, digamos, el objeto, ¿qué es lo que se quiere modificar? Bueno, específicamente hay muchos artículos que fueron quitados, hay muchos detalles que fueron quitados de esta modernización laboral, excepto va a depender del punto de vista, Ujú. por supuesto. Por ejemplo, para ser concretos, en el DNU se planteaba un plazo de prueba, ampliar el plazo de prueba de 3 meses, A que estamos 9. actualmente, a 8, Ujú. a 9. Ahora lo están cambiando a 6, es decir, están achicando ese plazo de prueba. En ese sentido, esto es parte de negociaciones, ceder un poco, Claro, y porque se bajó a 6. de alguna manera muchos planteaban que esto era un beneficio en realidad para el empleador, donde podía tener a prueba durante 9 meses, que en el caso de la estacionalidad, vos tomás empleados a prueba y después los podés despedir porque se termina el periodo y no terminás siendo conforme. Con 9 meses, pienso en empresas que tienen mucho trabajo, por ejemplo, en diciembre o en vacaciones, tranquilamente es como contratar personal constantemente. 6 meses puede llegar a tener un poco más de razón que 9 meses, ¿no? Sí, a ver, uno puede también plantearlo dependiendo del punto de vista. Por supuesto que el empleador va a querer desde sus propios intereses como empleador tener un periodo de prueba más amplio para conocer más el empleado y para poder disponer en todo caso de su despido sin tener que abonar indemnizaciones por un plazo más largo. Claro. Si nos paramos desde el punto de vista del trabajador, es justamente la inversa, digamos. El trabajador va a querer un periodo de prueba más corto para lograr esa estabilidad laboral más rápido y también más rápido lograr que si el empleador lo quiere despedir, tener derecho al cobro de las indemnizaciones. Se da esta contraposición de intereses, ¿no? Como en muchos ámbitos. Claro, ahí Pero bueno, queda claro que la contraposición de intereses depende de qué lado te pares. Vos como empleador vas a decir, yo quiero conocer al empleado y tratar de ver cómo puedo alargar ese tiempo y vos como empleado decís, quiero que me efectivicen pasados los 3 meses. ¿Y en qué otro lado se da esta controversia donde no hay un win-win? Porque cuando hay un win-win, cuando las dos partes ganan, nadie se opone, pero claro, cuando hay un sesgo de un lado o del otro, es mucho más difícil. exacto, hubo algunos puntos particulares que en el cual el decreto de necesidad de urgencia era como era muy avasallante respecto a los Ujú. derechos laborales. Por ejemplo, la ley laboral, la ley de contrato de trabajo, establece una presunción a favor del trabajador. En caso de duda, en cuando la prueba no puede ser muy específica en un caso, se presume que es a favor del trabajador. Pasa lo mismo en muchas situaciones jurídicas. Hay una presunción a favor del consumidor y usuario, hay una presunción legal, por ejemplo, en favor del que es acusado penalmente, siempre lo que se supone que es la parte más débil. En este caso lo mismo, hay una presunción a favor del trabajador. El DNU buscaba quitar esa presunción
y ahora en la ley de bases ese artículo se quitó directamente, esa presunción va a seguir vigente. Lo mismo pasa con un artículo en particular que habla de que se llama la irrenunciabilidad de los derechos. El trabajador no puede renunciar a sus derechos esenciales como trabajador. Es decir, por más que firme un documento donde dice que él acepta cobrar menos de la escala salarial vigente, ese documento no es válido. No es válido. Él no puede renunciar a sus derechos. Lo faculta después a poder hacer algún reclamo sobre los derechos vulnerados. Y yendo a ese derecho, uno de los grandes conflictos que tenía era el tema indemnizatorio. No solamente para lo que venga hacia adelante, sino lo preexistente, aquel que dice yo tengo 30 años en una compañía y si ahora me descontás aguinaldos, no es el mismo monto el que voy a cobrar. ¿En qué instancia está el sistema de indemnizaciones? Bueno, actualmente, por supuesto, tenemos el DNU suspendido y esta ley que se está tratando. Entonces, actualmente tenemos vigente la ley como venía antes del DNU. Seguimos con la indemnización normal del 245, que es el mejor sueldo normal y habitual por año de antigüedad, ¿sí? Ahora, claro, eso incluye aguinaldo. Eso claramente incluye aguinaldo y prestaciones que te paguen a vos que sean hasta no remunerativas, pero que se consideren dentro de tu salario. Exactamente, y además están los adicionales, antigüedad, adicionales por trabajo nocturno, adicionales por asistencia perfecta, depende de lo que paga tu compañía y el convenio colectivo. Claro, Guillermo, y lo que paga tu compañía, como por ejemplo teléfono, garage, estadías, los gastos de representación, ¿estaban incluidos o era una gran discusión? Es una discusión que se presenta legalmente. A ver, si yo estoy, del punto de vista, si estoy siendo asesor de un trabajador, voy a tratar de incluir todos los rubros posibles. Claro. Esa es la verdad, Santiago. Si estamos del lado del empleador, es justamente la inversa. Vamos a intentar de quitar algunos rubros. La idea es que se va a trabajar siempre sobre el bruto, ¿sí? Esa es la idea general, el salario bruto. Después entra esta discusión si se quita o no algún rubro. Hoy ahora, en las letras de la ley de bases, ¿qué es lo que hay en la ley de bases? Claro, en cuanto a la ley de bases, hay algo muy particular que está proponiendo el gobierno actual, que lo que busca es replicar el formato que tiene indemnizatorio, si se quiere, que no es tanto una indemnización, pero el formato que tiene la construcción a través de la UOCRA. Claro. ¿Sí? Exactamente. Una especie de un fondo de desempleo. Claro, fondo de desempleo donde vas aportando y de esa manera se arma una caja para poder, cuando se va yendo la gente, dar de esa caja, de ese fondo. Claro, es como que vos mes a mes vas financiando lo que sería tu seguro de desempleo, por decirlo de alguna manera, cuando te quedes sin trabajo. Desde el ámbito de la construcción tiene mucha lógica, porque hay que pensar que en la construcción quizás a uno lo contratan para hacer una determinada casa o un edificio, y se termina esa obra, se termina el trabajo. Ahora, pensemos... Quizás trabajaste un año. Pensemos y hagamos un paréntesis en esto. Vamos a utilizar un sistema de un sindicato que hoy, si tiene que usar esa caja, en función de la cantidad de despidos que va a tener, no sé si le alcanza. Entonces, el sistema perfecto deja de ser perfecto cuando hay 100.000 empleados que ya no trabajan en la construcción por un parate del sector. ¿Cómo está contemplado eso? Exactamente, Santiago. Ese es el gran problema de los sistemas financieros, digamos, cuando se va creando una especie de burbuja. Claro, un Ponzi. En ese sentido, si se empiezan a haber despidos masivos, el fondo ese que se fue creando puede ser que no tenga los fondos necesarios para contestar o responder a las demandas de los trabajadores. Eso replicado a todo el aspecto laboral, es decir, gente, no sé, por ejemplo, empleados de comercio que trabajaron 30 años, y vamos a tener un problema, ¿sí? Por eso el sistema de la UOCRA es muy específico para la construcción en ese sentido, y vale recalcar, por supuesto, el tema de uno aporta al fondo de desempleo siempre y cuando uno esté registrado laboralmente, ¿no? Claro. Si estamos en un trabajo sin registrar, no se aplica este régimen. Hablamos de las de economías formales. Y, Guillermo, te pregunto, entonces, la ley de bases hoy tiene una indemnización con este sistema, pero ¿quién contempla el número que vos vas a recibir? ¿Está contemplado por años? ¿Está hecho con una ecuación?
¿Seguís cobrando lo mismo por cuánto tiempo? Porque estamos hablando de trabajadores un poco más golondrinas que alguien que está hace 30 años en una empresa. Exactamente, exactamente. Hay que pensarlo desde ese punto de vista. Lo que hace la ley, el proyecto de ley, para hablar propiamente dicho, lo que hace es dejar un poco a discreción lo que es la negociación entre lo que son los sindicatos y la patronal, es decir, el derecho colectivo de trabajo. Entonces deja un poco abierta la puerta para que entre los empleadores y los sindicalistas elijan cuál puede ser el método más favorable para su rubro, pero por supuesto interponiendo este método de aportar a un fondo de desempleo. Esa es la idea que está tratando de incorporar el gobierno a las relaciones laborales bajo este concepto de modernización, ¿no? Me trajiste, por supuesto es opinable. me trajiste otro actor a la escena que es un poco el árbitro, el que tuvo que surgir para que no haya irregularidades y desventajas y desigualdades entre empleado y empleador, que después podemos discutir si asumió demasiado el rol y está más del lado del empleador o más del lado del empleado, que son los sindicatos. ¿Cuál sería el rol? Porque de esta manera, con la elección que vos le das a empleador y empleado de que elijan al sindicato, le seguís dando un rol de importancia al sindicato. Pero ¿qué es lo que dice la ley bases respecto de los sindicatos? Porque también hay mucho enojo por parte de ellos. Sí, por supuesto. A ver, antes que nada, Santiago, remarcar que los sindicatos tienen un rol importante en el Estado argentino porque la propia Constitución así lo marca, ¿sí? El famoso artículo 14 bis. Desde ese punto ya el sindicato tiene una presencia y un protagonismo importante en estas relaciones. Más allá de eso, la ley base lo que busca, por un lado, que le generó mucha controversia por parte de los sindicatos, es que busca un poco quitar ese aporte solidario que se denomina, es que el trabajador que no esté afiliado al sindicato, que no deba aportarle al sindicato. Entonces esto le va a generar un problema, si se quiere, de presupuesto a los sindicatos, los aportes que reciben por parte de cada trabajador. Eso principalmente ya tiene un perjuicio directo al sindicato, sin perjuicio, valga la redundancia, de toda su tarea de defender los derechos laborales, ¿no? y su postura de oponerse a esta modificación del régimen laboral. Hay algo muy importante, Santiago, que hay que remarcar acá, que esto es un proyecto de ley, ¿bien? Parte mucho de la técnica legislativa, tratar de hacer leyes, redactar leyes que no sean contrarias a nuestra Constitución. Ha pasado mucho en la historia argentina de que se promulgan leyes y que en un corto plazo el Poder Judicial dice esta norma es inconstitucional. Claro. Para que se entienda a grandes rasgos, digamos, si la ley de base, un supuesto, ¿no? Para que se entienda, quiere prohibir la huelga, por más que se promulgue con todas las mayorías necesarias, el Poder Judicial va a tener que declararlo inconstitucional porque la huelga está en la Constitución Nacional, una cuestión de jerarquía normativa. Eso es importante. Y también es diferente a reformar la Constitución. Vamos a seguir hablando de esto y también te quería preguntar acerca de la dieta de estos senadores, si de alguna manera alguien podría decir quien no votó a favor no debería recibir ese aumento. Vamos para la próxima, ¿te parece con eso? ¿Hay algún tipo de reclamo que se pueda hacer? Porque hay mucha discusión sobre ese tema, porque alzar la voz y decir yo no lo pedí, entonces no lo recibirías, porque si no pasa lo mismo que los sindicatos. Yo no me afilio al sindicato, pero el sindicato gestiona un aumento del cual yo me beneficio. ¿Te parece? Exactamente. Dale, Santiago, quedamos así. Gracias, Guillermo, que tengas